El Día del Amor y la Amistad se registró una tragedia en el municipio de Celaya, en el estado de Guanajuato, puesto que una pelea entre menores de edad dejó como saldo a uno de ellos muerto y otro lesionado por un arma punzocortante. Según las autoridades que llegaron a la zona, el incidente involucró a 3 estudiantes de secundaria. Los hechos se dieron antes de las 14 horas del jueves, cuando el número de emergencias 911 recibió una llamada en la que reportaban que un par de personas se encontraban heridas en las calles de la colonia Valle de Naranjos. Cuando los oficiales llegaron a la zona encontraron a 2 menores, uno de ellos presentaba una lesión y otro fue hallado sin vida, por lo que acordonaron la zona mientras el joven herido era trasladado a un hospital para recibir atención médica. Los menores son estudiantes de la Escuela Secundaria Batallas de Celaya, ubicada en la avenida La Arboleda. Los padres de familia que recogían a sus hijos fueron testigos de la pelea y se quedaron consternados por la violencia. Cuando llegaron los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, registraron que el menor, que presentaba una herida en el tórax, ya no presentaba signos vitales. Según el diario Zona Franca, ambos jóvenes eran hermanos y respondían al nombre de Cristian, de 13 años, quien murió en el lugar, y Julio, de 15, que fue trasladado al nosocomio con una herida en la costilla del lado izquierdo. Hasta el momento, se desconoce cuáles fueron los motivos que desencadenaron la riña, en la que uno de los menores sacó un arma blanca y apuñaló en repetidas ocasiones al otro menor. Vecinos comentaron a la policía que el agresor había huido entre las calles, por lo que de inmediato se realizaron los operativos de búsqueda para detener al joven y lograron aprehenderlo cuando intentaba huir con la ayuda de su padre. La madre de los menores agredidos llegó al lugar y reconoció a los jóvenes, pero no le permitieron el paso debido a que la zona fue acordonada por las autoridades. La Secretaría de Educación de Guanajuato lamentó, a través de un comunicado de prensa, los hechos de violencia suscitados en las cercanías de esta escuela. La SEC trabaja con la comunidad educativa para favorecer a la convivencia sana en las escuelas. Además, la dependencia aseguró que brindará apoyo psicológico a los familiares de las víctimas y dará apoyo médico gratuito para el joven lesionado.